Sean todos bendecidos. Qué maravilloso es estar nuevamente en la casa de Dios. Amén. Nosotros venimos compartiendo estos martes de enseñanza bíblica, y esta serie de enseñanzas le hemos titulado Profecías y Señales del Tiempo del Fin. Y yo creo que aquellos que me vienen acompañando a lo largo de estos martes ya tienen un conocimiento mayor, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, de lo que pronto va a suceder, y están teniendo un conocimiento más amplio también de lo que llamamos el día del Señor o el día de la venida del Señor. Amén. Porque de hecho venimos a la iglesia, nos congregamos, somos restaurados aquí porque necesitamos prepararnos para el día del Señor, para el día en que el Señor nos venga a buscar. Y si hay algo, que nos ha quedado bien en claro a lo largo de estos martes, es que hay una promesa que se va a cumplir. Jesús dijo que Él vuelve otra vez. Amén. Él vuelve otra vez. Él le dijo a sus discípulos allí en las afueras de Betania: así como me ven ir, yo voy a volver. Así como Jesús fue tomado en una nube y llevado al cielo, así también en una nube el Señor Jesús va a volver con poder y gloria para llevar al cielo a sus escogidos, a sus santos, a los justos, a aquellos que permanecemos en la fe. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hemos visto a lo largo de estos martes las señales proféticas de las cuales nos habla la palabra de Dios, cosas que están aconteciendo ahora frente a nuestros propios ojos y que Jesús estableció justamente como señales del tiempo del fin, porque el día y la hora del regreso de Jesús nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están cercanos al trono de Dios. Está solamente en la potestad del Padre, pero la Biblia dice: como ladrón en la noche, así será el día de la venida del Señor. Por eso Jesús dijo: velad y orad, ¿verdad? Dijo Jesús que tenemos que estar preparados. Y inmediatamente detrás de la enseñanza de San Mateo 24, en San Mateo 25, Jesús enseña una parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, donde Él está pasando espíritu a la iglesia, está pasando revelación a la iglesia, y está diciendo que la venida de Cristo será semejante a 10 vírgenes, a una época donde 10 vírgenes están esperando al novio para el casamiento. 5 eran fatuas y 5 prudentes. ¿Cuál era la diferencia entre las unas y las otras? Que las prudentes tenían aceite y estaban despiertas esperando al Señor, pero las prudentes no tenían aceite, combustible en su lámpara. Ese aceite representa al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, representa también la condición del creyente, representa nuestro estado de luz. Nosotros tenemos que estar velando, orando y lleno del Espíritu Santo, porque de un momento a otro Jesucristo viene a buscar a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero yo quiero hacer en esta noche lo siguiente: es que para entender el tiempo final, para entender cómo va a finalizar esta época, lo que la Biblia llama el tiempo del fin, nosotros tenemos que entender el principio. Generalmente no se puede entender una película, no se puede entender el final de una película si no se la ve desde el principio. Agarrar una película por la mitad es entender la mitad. Querer ver solamente el final de una película sin haber visto el principio es quedarse con una sensación de no haber entendido demasiado. Agarrar un libro y leer solamente el último capítulo porque estamos ansiosos y saltearnos la introducción, ¿verdad?, no trae ningún beneficio a nuestra vida. De la misma manera pasa con la Biblia y con la historia de nuestra humanidad, con nuestra propia historia. Para entender lo que va a pasar, para entender la venida del Señor y lo que va a pasar detrás incluso de la venida del Señor, hay que entender esta historia, nuestra historia, la historia de la humanidad desde un principio, desde el principio. ¿Y dónde está el principio de la humanidad? Pues en la Biblia, en el libro de Génesis, ¿sí o no? Génesis significa el principio. ¿Qué significa Génesis?
El principio. ¿Y qué se nos narra en el Génesis, principalmente en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis? El principio, el origen de todas las cosas. Ahora bien, cuando vamos al libro de Génesis, en su capítulo 1, verso 1, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay dos verdades centrales que surgen entonces de esta palabra. Primero, que el universo tiene un origen, que el universo tal como nosotros lo conocemos, nuestro planeta, nuestro sistema solar, nuestra Vía Láctea y los millones de universos que los científicos dicen que existen, porque todavía no hemos explorado nada a comparación de lo que es el vasto universo, todo eso tiene un origen. Y la segunda verdad central es que ese origen es Dios, que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es anterior a todo lo creado, porque Dios es el creador. Uno de los nombres que recibe Dios, justamente su santa palabra, es el creador. Dios es nuestro Padre, pero Dios también es nuestro creador. Él creó todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuándo fue que Dios creó el cielo o los cielos y la tierra? Fíjese que la Biblia era en plural porque hay muchos universos. ¿Cuándo fue que Dios entonces creó todas las cosas? En el principio. No sabemos, ¿verdad? Entonces en esto comulgamos con los científicos, que ellos dicen que nuestro universo tiene y nuestro planeta tiene millones y millones de años. ¿Puede ser cierto esto, pastor? Pues claro que sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno no puede fechar ni por genealogías bíblicas ni por cálculos que uno quiera hacer así al azar fecha sobre la tierra, porque la Biblia simplemente dice en el principio. Ahora, en el principio Dios estableció nuestro planeta, lo que llamamos el planeta Tierra, y el versículo 2, que es un punto y aparte, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay algunas versiones que son un poco más ajustadas a la versión hebrea, a la versión original. Dice: y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Es decir, la tierra llegó en un momento a estar en caos. Ahora la pregunta es: ¿será que un Dios perfecto, un Dios que es creador, un Dios que es inteligente, un Dios que es sabio, un Dios que es perfecto puede crear algo imperfecto? Indudablemente que no. Algo aconteció que trajo destrucción, tinieblas y caos a nuestra tierra, y ese algo lo vamos a ver en un ratito nada más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me van entendiendo hasta ahí? Y luego del verso 13 en adelante, en el libro de Génesis, nosotros encontramos el relato, ¿verdad?, de 6 periodos en que Dios reorganiza el planeta, que Dios trae una reorganización. Dentro de esa reorganización hay cosas que ya estaban creadas y hay otras que Dios fue creando. Por ejemplo, cuando usted lee con detenimiento el capítulo 1 del libro de Génesis, usted se va a encontrar con que Dios dice que hay que sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Significa que hay cosas que ya estaban creadas. La Biblia dice que Dios le da la orden a los mares para que descubran a los continentes que hay debajo. Significa que la tierra ya estaba creada, el agua ya estaba creada. Luego lo que Dios va poniendo en las sucesivas próximas etapas es la creación de la vida sobre la tierra, tal como la conocemos hoy. Esos 6 periodos reorganizativos y creativos no son obviamente días de 24 horas, sino que son periodos de tiempo que la Biblia simplemente les llama un día. La Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Amén. Nosotros no podemos tener una mente tan estrecha en este pleno siglo XXI de pensar. No digo que Dios no lo pueda hacer en un día, obviamente Él es poderoso, pero es indudable que este relato es un relato sencillo y simple que fue pasado oralmente de tradición y de generación en generación hasta los días de Moisés, que fue quien luego escribió el libro de Génesis, para que nosotros entendamos con nuestra mente finita que hay un Dios creador que se tomó 6 periodos de tiempo para reorganizar el planeta, el universo que estaba en caos, y para poner la vida y la vida inteligente sobre nuestro planeta. ¿Por qué digo 6 y no 7? Si ustedes dicen: pastor, yo siempre aprendí que Dios creó todas las cosas en 7 días.
En realidad, a veces enseñamos así a los ponchazos, a las apuradas, y no llamamos las cosas por su nombre. La Biblia dice que Dios se tomó 6 días y al séptimo descansó. El séptimo día para Dios fue día de descanso. Y si ustedes me preguntan a mí cuál es el séptimo día de descanso de Dios, es este, porque Dios no está creando más nada. Dios creó hasta el sexto día. En el sexto día o en el sexto periodo de tiempo, Dios estableció al hombre sobre la tierra. Es decir, que la vida humana, la vida inteligente, mira al de al lado y dígale, vos sos vida inteligente. Bueno, más o menos, dígale, más o menos. No. Sí, sos vida inteligente. Lo último que Dios estableció sobre la tierra fue la vida inteligente, es decir, al ser humano. ¿Sí? Y luego descansó. ¿Por qué al séptimo día Dios descansa? Porque ahora la tierra, el cielo, el universo, las criaturas, todo lo creado, se rigen por las leyes de Dios. El universo y todo lo que nosotros conocemos y todo lo que falta todavía explorar, todo eso está regido por las leyes de la física, por las leyes de la naturaleza, que son leyes que Dios fijó. Amén, ¿me va entendiendo lo que digo? Dios no está ahora creando. Dios ahora simplemente está descansando y viendo el fruto, el resultado de su trabajo y de la corona de su trabajo y de su creación, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, decimos que en el último periodo Dios puso a la humanidad sobre la tierra. Días atrás nos preguntábamos, ¿por qué Dios creó a la humanidad? ¿Era necesario que Dios creara al hombre y a la mujer? Y no. ¿Pero por qué Dios creó a la humanidad? Por amor, por el mismo motivo por el cual nosotros los padres engendramos hijos. ¿Por qué los padres engendramos hijos? Si sabemos que vamos a tener dolor de cabeza, problemas, gastar en pañales, en leche, que se van a hacer adolescentes, que después nos van a dar algún que otro dolor de cabeza, van a llorar a las 3 de la mañana, nos vamos a tener que levantar. ¿Por qué los padres engendramos hijos? Por amor. No hay otro motivo, no hay otra razón. Es por amor, ¿sí o no? Por eso es que Dios nos hizo a nosotros y nos estableció sobre esta tierra. Porque Él nos hizo por amor, nos creó por amor y nos hizo a su imagen y semejanza, justamente porque nos amó. Nos amó desde la misma concepción, desde que nos pensó. Somos el sueño de Dios. Ahora, fíjese el amor tan grande de Dios, que Dios creó al hombre y lo dotó de todo bienestar, de salud, de dicha, de gozo, de felicidad, de plenitud, de bienestar absoluto. Y sobre todas las cosas, Dios puso eternidad en su creación. El hombre fue diseñado para tener vida eterna y sobre todas las cosas el hombre gozaba en el huerto de plena comunión con Dios. Cuando usted lee atentamente el libro de Génesis, usted se va a encontrar con que Dios descendía y se paseaba a la luz de día, dice la Biblia, por el huerto y hablaba con el hombre. Es decir, que el hombre podía hablar con Dios cara a cara. El hombre podía pasear con Dios. El hombre podría aprender directamente de Dios. El hombre tenía plena, cuando digo el hombre me estoy refiriendo al género humano, tenía plena comunión y contacto con Dios. Amén. Porque el hombre fue creado para eso, para tener plena comunión con Dios. Pero como todos sabemos, ¿verdad? El pecado, la desobediencia y la caída del hombre trajo una interrupción en esta situación, ¿verdad? Trajo una consecuencia, porque como siempre vemos y analizamos aquí en la iglesia, todo pecado acarrea una consecuencia. Todo pecado acarrea una consecuencia. ¿Qué es el pecado, pastor? Pecado es transgredir las leyes de Dios. Pecado es transgredir las leyes de Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Quién peca? Quien tiene conocimiento. Quien no tiene conocimiento no peca. Por eso nosotros decimos que los niños, los bebés son de Dios. Esperamos un tiempo prudencial para el bautismo, porque quien no tiene todavía el conocimiento no peca.
¿Tiene el pecado original en su genes? Sí, por supuesto, pero todavía, ¿verdad? No hay una transgresión de esa persona hacia Dios, hacia las leyes de Dios, porque para que eso ocurra tiene que haber una conciencia, tiene que haber un conocimiento. El pecado llegó a Adán y Eva cuando ellos tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal, y empezaron a discernir el bien y el mal. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces ellos supieron en ese mismo momento que ellos transgredieron una instrucción de Dios. Dios había dado una instrucción al hombre: aliméntense de todo fruto del huerto, pero del árbol que está en el medio del huerto no vayan a comer, porque ciertamente el día que coman de ese fruto, ese día van a morir. Es decir, que la instrucción, la ley de Dios para Adán y Eva era a fin de protegerlos, ¿sí o no? Y es lo que decíamos días atrás: siempre toda ley de Dios es para guardarte, es para protegerte, es para que te vaya bien. Aun cuando Dios dice no, aun cuando Dios pone un límite, aun cuando Dios pone una marca en tu vida, aun cuando Dios dice que no, una prohibición, Dios lo está haciendo para tu bien, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos van entendiendo eso? Diga fuerte amén y dele un aplauso a Dios. Aleluya. Esta tierra era un paraíso. No que había un huerto, un pedacito de paraíso. La tierra completa era un paraíso. La tierra perfecta, la tierra entera, perdón, era perfecta. Imagínense que si hoy nos maravillamos con los paisajes hermosos que tiene nuestro planeta, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría tener dinero para viajar y conocer lugares hermosos del planeta? Yo levanto las dos manos, ¿sí o no? A mí me gustaría conocer lugares tan lindos que tiene el mundo. No hace falta irse muy lejos, aquí en Argentina, ¿no? El sur, las cataratas, las montañas, ¿sí? Tantas provincias que tienen paisajes hermosos, y el mundo entero, por supuesto, ¿no? Que tiene lugares hermosos. Imagínense si hoy el planeta es bello, ¿cuánto más lo era antes del pecado y la caída? Porque déjeme enseñarle y decirle esto, que el pecado y la caída del hombre no solo arruinó la condición del ser humano, sino que también arruinó la condición de nuestro mundo. Porque el mismo Dios le dijo: lamentablemente ahora, por causa del pecado, ustedes van a tener que trabajar, van a tener dolores, van a tener enfermedades. Yo ya no voy a poder estar cara a cara con ustedes, no va a poder haber así plena comunión como había antes, y la tierra ya no va a ser este paraíso del cual ustedes han gozado hasta ahora. La tierra ahora va a empezar a producirle cardos y espinos, y van a tener que labrarla y van a tener que trabajarla. Es decir, el pecado no solo trajo maldición al corazón del hombre y de la mujer, sino también a la propia naturaleza. ¿Cuántos van entendiendo eso? Dios le había dado al hombre, a Adán y Eva, a este planeta como su hogar. De hecho, el planeta Tierra es nuestro hogar, porque Dios nos entregó este planeta como nuestro hogar. Pero no solo que Dios le entregó a la humanidad este planeta como su hogar, sino que le dio potestad. Cuando usted lee con detenimiento los primeros capítulos del libro de Génesis, se va a dar cuenta que Dios le dice a Adán y a Eva: yo todo lo pongo en sus manos. Yo quiero que ustedes sean buenos administradores de lo que les doy. Este planeta es mi regalo, mi hogar para ustedes, la casa que yo preparé para ustedes. Adminístrenlo. De hecho, Dios le dijo a Adán: los animales te van a obedecer, ponles el nombre que quieras. Y Dios le dio una orden a Adán y Eva: gobiernen, sojuzguen la tierra, es decir, gobiernen la tierra, fructifíquense, multiplíquense. Significa que Dios le dio al hombre la autoridad, la potestad de administrar la tierra, de ser dueños y señores de la tierra. Pero indudablemente, cuando entró el pecado y la desobediencia, Adán y Eva fallaron en esta instrucción. Y de ahí en adelante todos venimos fallando. Hoy se habla
de que el planeta está en peligro. Hoy se habla del recalentamiento global. Hoy se habla de buscar una salida, de poblar otros planetas, de encontrar lo que la ciencia llama exoplanetas, es decir, planetas con condiciones de vida similares a las nuestras. Hoy se habla de la exploración del universo y se invierten millones y millones. Esos millones que le faltan a muchos niños en el mundo para comer son invertidos en la exploración del universo, porque dicen aquellos que manejan la agenda global que a este planeta no le queda mucho tiempo más. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad y la culpa? ¿Será de Dios? No, porque Dios creó un paraíso, se lo entregó al hombre, le dijo, este es el hogar, llave en mano, es tu casita, cuídala, vos tenés el gobierno, ¿verdad? Si hacen las cosas bien van a disfrutar y si las hacen mal, todo pecado trae una consecuencia, ¿sí o no? ¿Cuántos me van entendiendo? Y de Adán y Eva para adelante lo único que venimos haciendo es arruinar la creación de Dios, es administrar mal lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Y acarreamos las propias consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si bien Adán y Eva, con su pecado original, con su desobediencia, con no haber acatado la instrucción de Dios, acarrearon esa maldición. ¿Quién es el responsable o el causante del mal en nuestro planeta? ¿Tiene un nombre? Sí, por supuesto, el diablo y Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás, el opositor, el engañador, es quien trajo la maldad, el pecado y la confrontación contra Dios a este planeta. Porque, y vuelvo a reiterar una vez más, cuando usted lee con detenimiento el libro de Génesis, se va a dar cuenta que antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto, Satanás ya estaba. Satanás ya estaba. ¿Por qué dice pastor que Satanás ya estaba? Porque él se presentó, capítulo 3 del libro de Génesis, a modo de serpiente astuta para tentar a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Es decir, que Satanás ya estaba. Satanás ya estaba en el planeta, ¿sí o no? Y él fue el que se presentó, vuelvo a reiterar, en medio de ese árbol que Dios había prohibido para decirle al hombre y a la mujer, coman tranquilos de él porque no va a pasar absolutamente nada. Claro, no les recordó la letra chica del contrato. Y primero se acercó Eva, tomó del fruto prohibido, luego lo compartió con el hombre y ahí fue la caída, porque la responsabilidad y la instrucción Dios se la había dado al hombre, no a la mujer, sino que el hombre era responsable delante de Dios por la mujer y por la creación. Por eso la Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Eso es lo raro, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo? Si la primera que tomó el fruto fue Eva. ¿Cómo la Biblia dice que por un hombre entró el pecado? Porque la responsabilidad Dios la había puesto sobre ¿quién? Sobre el hombre, ¿verdad? Pero no supo estar allí cuando tenía que estar y corregir a tiempo. Y él podría haberse negado al fruto, sin embargo también tomó, comió de él y ambos sufrieron las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? A partir de ese momento, como seguro ustedes están viendo a mi espalda en este respaldo visual del video, a partir de ese momento el hombre y la mujer perdieron su condición, dejaron de ser inocentes, empezaron a tapar, a tener vergüenza, hasta que Dios dijo, los tengo que expulsar de este huerto. Ya la vida no les va a ser tan fácil como ahora. Van a envejecer, van a enfermar, van a morir. Para tener plena comunión conmigo van a tener que aprender a hacer sacrificios. Van a tener que buscarme intensamente. Van a tener que humillar la carne, la parte pecadora de ustedes, para que sea vivificado el espíritu. Así que Adán y Eva aprendieron eso, a respetar a Dios, a honrar. Si bien vivieron toda su vida con ese dolor y esa espina de haberle fallado a Dios, pero ellos le transmitieron a sus hijos la historia y le dijeron, lamentablemente nosotros perdimos la eternidad, perdimos momentáneamente el estado de bienestar, pero Dios nos dijo que no nos va a desamparar, porque Dios es tan bueno
Dios es tan misericordioso que en ningún momento Dios desamparó a sus criaturas. Dios podría haberse desentendido del hombre y la mujer. Dios podría haber dicho: me fallaron, acá se termina vuestra historia. Se termina y no va a haber más capítulos. Cerramos, se termina el libro en este capítulo. Sin embargo, Dios nunca desamparó a sus criaturas. Dice que Dios hizo un sacrificio animal. Sacrificó un animal y con la piel del animal cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ese sacrificio era figura profética de lo que Dios ya tenía en su mente, que era enviar años más tarde a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que su muerte y su sangre nos cubra la desnudez del pecado, para que su sacrificio, aleluya, nos haga aceptos nuevamente delante de la presencia de Dios. Cristo vino a pagar esa deuda. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta, segunda etapa de esta enseñanza, la pregunta es: ¿por qué Satanás estaba sobre la tierra? La gran pregunta es: ¿por qué, pastor, Satanás estaba sobre la tierra? Y para eso hay que entender otra faceta de la creación de Dios. Antes de que fuese creado el hombre, la vida humana sobre la tierra, Dios primero creó las criaturas celestiales, entre ellas los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades. Son todas criaturas celestiales, mayores en sabiduría y en potestad que el ser humano. La Biblia dice en el libro de Hebreos que al hombre Dios lo hizo un poco inferior a los ángeles. Los ángeles son el rango inferior en el cielo. Por encima de los ángeles está todo lo que yo mencioné, que son potestades, seres de luz, seres creados por Dios, que tienen un conocimiento, una sabiduría, una potencia en sí mismos, porque Dios les dotó de eso. La función de estas criaturas celestiales, desde los ángeles para arriba, es ser mensajeros de Dios, ser ejecutores de las órdenes de Dios y sobre todas las cosas cuidar la creación de Dios, ¿verdad? Así que a cada grupo de ángeles, de querubines, de serafines, de tronos, de potestades, Dios les confirió la autoridad sobre determinado planeta o sobre determinado universo. Va entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, en el cielo, entre esos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, había uno destacado en sabiduría, en fuerza, en cercanía al trono de Dios. Uno que había sido creado para darle adoración al propio Dios y que tenía autoridad sobre las demás criaturas celestiales. Ese ángel o ese querubín, como le llama el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, se llamaba Lucifer. La palabra Lucifer, que hoy tiene una connotación peyorativa, negativa obviamente, porque con ese nombre conocemos al propio Satanás. La palabra Lucifer significa portador de luz, el que lleva luz. Es decir, que este ángel fuerte era portador de luz. También se le llama Luzbel, porque él era el más brillante, el más inteligente. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de Isaías 14, del verso 12 al 15, en Ezequías capítulo 28, del verso 12 al 15 también, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que él fue creado de una manera majestuosa y que su oficio en el cielo también era majestuoso. Hasta que se encontró en él maldad. El pecado no nace en la tierra, el pecado nace en el cielo. El pecado es traído a la tierra por causa de Lucifer, de Satanás. Pero el pecado se originó en el cielo. ¿Por qué? Porque el primer pecado, el que experimentó Lucifer, fue el pecado de el orgullo. Él no quería seguir siendo un siervo de Dios, él quería ser Dios. ¿Me va siguiendo? Él no estuvo conforme con su condición. Él se sintió en un momento tan fuerte, tan sabio, tan inteligente, con tantos dones dados por el propio Dios
para organizar el ejército celestial, que él dijo: ¿por qué yo tengo que ser inferior a Dios? Yo puedo subir a lo más alto del monte y también sentarme en un trono y ser semejante al Altísimo. El primer pecado, entonces, el que se originó en el cielo, fue el pecado del orgullo. Y es el pecado que hoy sigue afectando a la humanidad toda. El pecado del orgullo es uno de los pecados que más encontramos en el liderazgo de la iglesia, por ejemplo. Hay personas que no permanecen porque tienen el mismo pecado y la misma genética que Lucifer. Dicen: ¿por qué yo tengo que estar sujeto si yo puedo ser más que el pastor? ¿Por qué yo tengo que obedecer si yo tengo más razón que el pastor? ¿Por qué el pastor me tiene que corregir si yo lo podría hacer mucho mejor a que lo hace él? ¿Por qué yo tengo que estar sujeto a una visión, a una iglesia, si yo me puedo abrir mi iglesia en mi propia casa, autodenominarme pastor y hacer mi propio trabajo? ¿Se da cuenta? Cuando usted ve eso que ocurre y que es un mal tan propio de las iglesias evangélicas en particular, usted ve la simiente de Satanás. Y obvio que Dios no respalda ese tipo de liderazgo. Dios no respalda y nunca va a respaldar ese tipo de iglesias, ese tipo de líderes que no saben esperar el tiempo de Dios, que no se sujetan, que no son obedientes, que no son sumisos, sino que tienen orgullo y que lo único que les importa es el ego. Así tengan una iglesia de 4 miembros, la suegra, la madre, una vecina que es sorda y la otra que la traen a la fuerza. Pero no importa, esa persona dice: bueno, lo importante es que acá yo soy el jefe. Que es el mismo espíritu de Satanás, el mismo espíritu de Lucifer. Dijo: ¿por qué tengo que ser siervo? Yo no quiero ser siervo, yo quiero ser Dios. Y hoy hay personas que tienen ese mismo espíritu. Yo no quiero ser siervo, yo quiero ser Dios. Yo no quiero ser un siervo entre tantos siervos en la iglesia. Yo quiero mi liderazgo, yo quiero mi iglesia, yo quiero mi autoridad. Y si no me reconocen, entonces pues me voy a otra iglesia donde me reconozcan o abro mi propio trabajo. Total, esto es fácil. Total, esto es fácil, dicen. Así también lo dijo Lucifer. Y usted ve la condición de muchos pastores y muchos líderes y muchas iglesias que son fruto de la división. Lo que ellos creían fácil termina siendo su peor telaraña. Terminan avergonzados, arruinados, porque no hay respaldo de Dios. Y porque Dios nunca va a apoyar lo que es fruto del orgullo, de la división y de la falta de obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden bien fuerte al Señor? De paso, téngame un poco de paciencia. Ahora, este Lucifer, este querubín fuerte, él no quería ser siervo, él quería ser Dios. Él quería tomar el trono de Dios. Él quería ser semejante a Dios. Él quería tener el control del universo. Y en esa rebelión, como él era, y lo sigue siendo, muy inteligente, logró seducir a 2/3 de los ángeles del cielo, a los cuales la Biblia llama ángeles caídos o demonios. Por eso Jesús dice: el fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque hay un lugar de castigo que ya fue preparado desde el principio de la fundación del universo para Satanás y sus ángeles. Hoy Satanás y sus ángeles son aquellos que atormentan a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero responder a la pregunta de por qué Satanás sigue estando sobre la tierra. Algunos de ustedes dirán: pero pastor, ya Lucifer ya no es ese ángel perfecto, ya no es quien estaba en otro tiempo sujeto a la voluntad de Dios, ahora es un ser caído, un ser perverso, un opositor, un engañador, un mentiroso, un usurpador, un estafador, alguien que quiere luchar contra Dios porque todavía persiste Satanás en esta idea de usurpar el trono de Dios. ¿Por qué permanece? En primer lugar, porque usted tiene que entender lo que la Biblia dice cuando menciona que Satanás es el príncipe de este mundo. Usted habrá leído en más de una ocasión, ¿sí o no?, en la Biblia,
que dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Significa que aunque él ya no es quien en un tiempo fue, él se hace fuerte en el legado que se le entregó, en el trabajo que se le entregó, ¿verdad? Es como que usted dice, yo tengo una finca y puse un capataz. Ese capataz fue infiel, un traidor. Usted dice, mire, yo no quiero que usted siga trabajando para mí, porque yo he descubierto esto, esto y aquello. Así que a partir de este día está despedido. Pero ese capataz se sigue llamando a sí mismo, yo soy el capataz, yo vivo acá. Yo estuve hace tantos años acá y de acá nadie me va a mover fácil. Entonces usted tiene que empezar un proceso de desalojo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese capataz o esa persona que en confianza usted puso a vivir en una casa, suponga que usted dice, pastor, yo tenía una casa deshabitada, se la presté a fulano, alguien entrañable, alguien que le tenía total confianza. Llega un momento donde se porta mal, algo hace que llama mi atención, le digo, tenés que dejar la casa. Esa persona automáticamente pasa a ser un usurpador. Usted le dice, tenés que dejar. La persona dice, no, voy a dejar. Y usted le dice, pero tenés que dejar porque nuestra relación se rompió. Él dice, no voy a dejar este lugar. Y yo me voy a hacer fuerte porque yo estoy hace tanto tiempo acá. Porque hay cosas que las he hecho yo. Porque, tendrás que usar tu fuerza si querés sacarme de acá, porque yo llevo 20 años, porque llevo 30 años, o porque simplemente no me quiero ir. Entonces usted tiene dos opciones, o ponerse loco, sacarse de sí, convertirse en un tirano y hacer justicia por mano propia, o empezar un proceso de desalojo yendo a la justicia y haciendo lo que tiene que hacer, esperando que la justicia implemente los mecanismos que tiene que hacer para que usted recupere lo que es suyo, la casa. Cuando Satanás dice, o cuando la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, no está mintiendo. Escuché que la Biblia no dice, Él es el rey de este mundo. Él es el príncipe. Significa que un día como hijo de Dios, como criatura celestial mayor en jerarquía que todos los ángeles, Dios le asignó el cuidado de nuestro sistema solar, de nuestro planeta y en especial de la vida humana. Y Él dice, yo estoy acá donde me asignaron. Yo soy el príncipe de este mundo. Yo soy quien gobierno acá. Yo soy quien tiene la tutela. En segundo lugar, fíjese usted que San Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús, cuando Satanás se presenta en medio de los 40 días de ayuno y oración que Jesús estaba realizando en el desierto, una de las tres tentaciones fue, yo te puedo dar, le dice Satanás a Jesús, todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares, porque a mí me fueron dados. No está mintiendo. No está mintiendo. Generalmente Satanás siempre miente, pero no está mintiendo. Él está diciendo la verdad. Él está diciendo, yo te puedo dar porque a mí me fue dado. Yo gobierno, yo tengo el control del universo, yo tengo el control de los reinos de esta tierra, porque un día a mí me fueron entregados. Es por eso que hay gente actualmente que hace pactos con el diablo. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes escucharon de eso? Porque no, a mí Satanás me entregó esto, me entregó plata, me entregó una mujer, me entregó a ese hombre que yo tenía en obsesión de ceja, entre ceja y ceja, me entregó la casa. Sí, sí, hay quienes hacen pacto con Satanás y Satanás le puede entregar cosas materiales porque a él le fueron dadas. Obviamente que todos sabemos lo que dice la Biblia, el fin es camino de muerte. Quien hace pacto con Satanás nunca sale ganando, siempre va a salir perdiendo. ¿Cuántos entienden eso? Y en tercer lugar, ¿por qué Satanás estaba sobre la tierra? Primero dije, él era el príncipe él es el príncipe de este mundo. Segundo, en la tentación, él dice, las cosas me fueron dadas. Yo todavía me hago fuerte en esa responsabilidad legal que me fue asignada. Fíjese, en tercer lugar, un detalle muy interesante en el libro de Job, capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Job se describe una reunión que hace Dios con los líderes del universo. Es decir, con los hijos de Dios de rango, con aquellos que están a la custodia de universos como el nuestro y otros tantos que deben existir. Dice la Biblia que en esa reunión, es como si el pastor dijera, no nos vamos a reunir con todos los colaboradores, solamente con los líderes de área. Entre esos líderes de área
¿Quién se presenta? Satanás. Satanás ya no estaba en el cielo, ya no era Lucifer, ya no era el querubín de luz, ya era Satanás. Y se presenta igual. ¿Por qué se presenta? Porque él se presenta como uno de los, no sé, 9, 12 o no sé cuántos, porque la Biblia no dice cuántos eran, que son guardianes del universo. Y Dios le dice, ¿qué haces acá? ¿De dónde venís? Y él dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Él habla de su asignación. Satanás habla de su asignación. Le dice a Dios, yo vengo de donde siempre estuve, de donde soy, de donde pertenece mi función, mi área de influencia. Y Dios no le dice nada porque Dios sabe que eso es así. Ahora, vuelvo a reiterar, queda todavía medio responder la pregunta, ¿no? Pero ¿qué hace pastor acá en la tierra? Dios ya lo expulsó del cielo. Fue expulsado del cielo. Ya no tiene más entrada Satanás al cielo de Dios. Y junto con él fueron expulsados también los ángeles rebeldes. Ahora, Satanás se aferra a la tierra porque es acá donde él está dando la batalla final. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es aquí en la tierra donde Satanás le está jugando o le está queriendo jugar la última pulseada a Dios. Es aquí entre nosotros donde se dirime todo. Como se dice en la jerga, la verdad de la milanesa, la historia va a terminar acá. La lucha entre el bien y el mal se dirime aquí en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo a eso? Ahora, en este momento, Satanás es un usurpador y él lo sabe. Obvio que Satanás es un usurpador. Dios, por más que le diga, no tenés que estar ahí, es como si usted le dice al usurpador de su casa, este terreno no te pertenece. Ah, sí, mira vos, pito catalán. Sácame si podés. Y sáquelo si puede. Va a tener que recorrer muchos pasillos y tribunales. Imagínese Satanás, cómo se hace fuerte y dice, yo de acá no me muevo, yo de acá no salgo. Porque desde este lugar yo voy a dar la batalla final. ¿Cuántos me están entendiendo a eso? ¿Y cuál es la batalla y la pulseada final de Satanás en este planeta? Primero, tener el control de la humanidad y hacer el mayor daño posible a la creación de Dios. Eso es lo que intenta Satanás, hacer el mayor daño posible a la creación de Dios y, sobre todas las cosas, destruir la mayor creación de Dios que somos nosotros, que es la humanidad. Por eso es que ahora mismo, en este mismo momento, nosotros nos encontramos en esta batalla. La humanidad toda, nada más que la gran mayoría no es consciente de esto. Toda la humanidad hoy se encuentra en el medio. Somos el fiambre del sándwich. En medio nuestro se está librando una batalla entre el bien y el mal. Y es la batalla final. Es la batalla final. En este mismo momento, desde que Jesús ascendió al cielo, hasta el día de hoy y hasta el día en que el Señor vuelva, nos encontramos en el tiempo del fin, en la cuenta regresiva, en el reloj de arena que ya fue dado vuelta y que no para. Y cada vez se acelera más hacia el tiempo del fin. Por eso es que la iglesia, usted y yo, hoy estamos viviendo esos días, los tiempos del fin. Ahora, ¿qué es lo que busca Satanás? Satanás busca poner a la raza humana en contra de Dios. Lo mismo que hizo al principio. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. Que el hombre desobedezca, que el hombre esté en franca oposición a las leyes de Dios, para que de esa manera Satanás le pueda decir a Dios, fallaste, te equivocaste, te queda un solo camino, o ser un tirano, un dictador, que revientes todo por las nubes, porque tu plan falló. Los hombres, las mujeres no te aman, no te quieren, no te obedecen. Las cosas van de mal en peor y no hay solución para tu creación. Tenés que reconocerlo, Dios. Fallaste, te gané. La gente me sigue más a mí. La gente sigue los deleites, los placeres. La gente no le importa el futuro, ni le importa de un cielo, de un infierno temido. Ellos viven simplemente con lo que yo les doy,
con lo poco que yo les puedo ofrecer, ellos me siguen y desprecian tus leyes. ¿Sabes, Satanás, que de alguna manera, como intentó hacerlo con Job, tú crees que Job te sirve de balde? Job te sirve por las bendiciones. Quítale las bendiciones y vamos a ver si acaso Job sigue siendo tan fiel e íntegro. Y Dios se lo permitió. Porque esa es la batalla entre el bien y el mal. Dios podría convertirse en un tirano. Dios podría aniquilar con un rayo a Satanás. Lo puede hacer con un chasquido de dedos, pero Él se convertiría en un Dios tirano. Y nosotros no estaríamos eligiendo a Dios por amor, sino porque no nos queda opción. Y yo decía días atrás que todas las batallas que Dios libra, las libra a través del amor. No hay nada que Dios no haga que no lo pase por el filtro del amor, porque Él es amor. Él no va a hacer nada por fuerza ni por tiranía, Él lo hace por amor. Por eso es que aun cuando el hombre se equivocó, Dios no lo desamparó e inmediatamente descendió y los cubrió. Y cuando su pueblo Israel falló, Dios estuvo ahí. Y cuando Dios vio que la humanidad, a pesar de todo lo que Dios ya había hecho por ellos, se seguía perdiendo, Dios puso en acción el plan mayor, que fue enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya, aleluya. Por eso Satanás de todas maneras buscó destruir la genealogía de Dios, de Jesús, de que Jesús no viniese en carne a la tierra. Y de todas maneras también Satanás procuró que Jesús no fuese a la cruz. Porque sabía Satanás que si Jesús, el Hijo de Dios, representante de la humanidad, lograba llegar a la cruz sin pecado, para entregarse por amor como sustituto por nosotros en la cruz, pagando el precio de nuestro error, Satanás sabía que iba a quedar herido de muerte para siempre. Por eso cuando uno estudia y lee la Biblia con detenimiento, vos te encontrás que desde la bisabuela de Jesús, que fue Ruth, Satanás intentó poner esterilidad en esas generaciones, que no pudieran procrear. De una u otra manera Satanás impidió el nacimiento virginal de Cristo. Usó a Herodes para que saliera a perseguir y a matar a todos los niños menores de 3 años en Judea. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Usted cree que fue Herodes porque se le ocurrió? Era Satanás. Satanás estuvo desde el principio intentando que Dios no pusiera en ejecución ese plan maestro, el plan del amor más sublime de todos los tiempos, que es la historia de Jesús, su Hijo unigénito, por amor entregándose por nosotros. Aún Satanás osó utilizar a un siervo de Dios como Pedro, porque cuando Cristo ya estaba a horas de ir a la cruz, Pedro le dijo: Señor, no vayas, que no te acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le dijo apártate de mí, Pedro, porque Jesús sabía que no eran las palabras de Pedro, era Satanás quien estaba encarnando en ese momento, tomando el control, la boca, los pensamientos de Pedro, para hacer dudar a Jesús de ir a la cruz. Por eso le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando Satanás tienta a Jesús con los reinos de la tierra, con las piedras que se pueden convertir en pan, con sentarse en el pináculo, en estar en el pináculo del templo, ¿qué es lo que busca Satanás? Que Jesús nos entregue por amor. Busca tu propia conveniencia, tu propio ombligo, tu propio bienestar. Hay un video muy interesante que da vuelta por ahí por YouTube, por las redes, que veía hoy cuando buscaba este apoyo visual. Y es que no lo dice la Biblia, pero es una imaginación que puede ser muy certera, por cierto. En este cuadro imaginativo, Satanás se le presenta a Jesús en el desierto de la tentación y le muestra como en una película: mirá, vos vas a morir por esta gente. Mirá lo que va a hacer esta gente. Esta gente se va a matar en tu nombre. Van a hacer guerras santas en el nombre de Jesús. Se van a odiar. Las iglesias se van a separar. Muchos
van a vivir en adulterio, en fornicación, en pecado, y ni les va a interesar que derramaste tu sangre en la cruz. Y estás dispuesto aún así a morir por esta gente. Y Satanás le decía a Jesús, desistí de esa idea. Si hoy podés cortar este ayuno y tranquilamente ser el rey junto conmigo, gobernar y no importarte esta creación minúscula llamada humanidad. Pero en todo momento Jesús mantuvo sus ojos puestos en la cruz, porque Él sabía que en la cruz Él iba a sellar para siempre nuestra victoria. Él no fue egoísta, Él no pensó en sí mismo, en su comodidad, sino que pensó en todos nosotros. Aleluya. En la cruz, estoy terminando, en la cruz Satanás fue herido de muerte y Él lo sabe. Él sabe que ese acto fue el mayor acto de amor y que Satanás dentro, para él es incomprensible, el que es pura oscuridad y pura maldad, no puede entender cómo un Dios esté muriendo y entregando su sangre y pagando un precio tan alto por una humanidad tan pequeña, tan ínfima y tan pecadora. Satanás no lo podía entender. Pero Dios estaba librando su mayor batalla a través del amor. Satanás sabe que está herido de muerte, lo sabe. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás sabe que todo aquel que mira la cruz es salvo. Satanás sabe que su destino final es el infierno, porque la Biblia dice que el infierno fue preparado no para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, pero por ende también para los impíos que deciden ir detrás de Satanás. Satanás lo sabe. Y usted me dirá, y si lo sabe, entonces, ¿por qué no se rinde? ¿Usted ve a algún delincuente de alma que se rinda? ¿Usted ve a algún enemigo acérrimo que en una batalla, en una guerra, quien tiene realmente espíritu de enemigo se vaya a rendir? No, menos Satanás. Satanás sabe que tiene todas las chances de perder. Satanás conoce incluso el final de esta película porque él conoce la Biblia y lo que está escrito y profetizado acerca de él. Lo sabe. Pero aún así él todavía está jugando su última y gran carta, que es la humanidad. Él dice, yo sé que nadie apuesta por mí. En el cielo nadie apuesta por mí. Yo sé que Dios puede cumplir todo lo que está escrito acerca de mí, pero aún así yo no me resigno porque todavía tengo un as debajo de la manga, una carta que jugar, y es las almas de la humanidad. Porque si yo logro llevarme conmigo a muchos al infierno, entonces Dios va a tener que reconocer que Él falló y ya va a dejar de ser Dios. Yo no me saldré con las suyas, pero Él tampoco. Él tendrá que reconocer que su creación fue fallida y que no la pudo salvar. Eso es lo que Satanás intenta. Por eso yo dije, ahora mismo nos encontramos en una batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué nos acontece todo lo que nos acontece? ¿Por qué Satanás hace tanto esfuerzo por llevar a la humanidad a la perdición? Por esta pulseada. ¿Por qué él arruina constantemente la creación de Dios, el planeta? Por esta batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué Satanás hace que muchos creyentes se depriman, apostaten de la fe, abandonen la iglesia, no quieran orar más, no leen más la Biblia, no quieren congregar? Un tiempo hablaban en lenguas, enseñaban, predicaban, cantaban, estaban en el coro y hoy no son ni siquiera un carbón, una sombra de lo que un día fueron. ¿Por qué ocurre eso? Porque es la batalla entre el bien y el mal. Y esa batalla se libra en la tierra, pero también se libra en nuestros corazones. Cada uno de nosotros somos el botín de guerra que Satanás quiere. Satanás quiere tu alma. Satanás quiere tu familia. Satanás quiere tu perdición. Satanás no tiene ninguna buena intención con ninguno allá afuera, ni con ninguno aquí adentro. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, pero los pensamientos de Satanás son de destrucción, porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. ¿Nos vamos entendiendo? Aleluya.
Pastor, ¿y cómo termina entonces la película? Cuéntenos el final. El final es algo así. Satanás quiere la destrucción del universo, pero sobre todas las cosas la destrucción de tu alma. Para que esa sea su carta de negocio y decirle a Dios, fallaste, ya no puedes seguir siendo Dios. Yo voy a tomar tu lugar. El plan de Dios, en cambio, es restaurar todas las cosas como al principio. Todo lo que Satanás arruinó en este tiempo, Dios lo va a restaurar. Dios va a restaurar a la humanidad, Dios va a restaurar al hombre y a la mujer, y Dios va a restaurar el planeta. Por eso el final de esta película es algo más o menos así. Detrás de este tiempo que estamos viviendo, que es la batalla entre el bien y el mal, el Señor en su misericordia va a llamar a sus escogidos. Luego va a venir un tiempo de juicio sobre la tierra para purificarla, donde el Espíritu de Dios va a batallar contra el propio Satanás, contra el anticristo y el falso profeta. Los tres elementos finales que el enemigo va a levantar en los postreros tiempos. Y los impíos, las naciones impías que se hayan levantado contra Dios también, serán aniquilados por la espada aguda que sale de su boca. Dios va a apresar a Satanás, a sus ángeles caídos y a todos los impíos que van detrás de Satanás. Y los va a echar en el lago de fuego y azufre, que es el infierno, la muerte segunda, de donde nunca jamás van a poder salir. Jesús mismo dijo, ahí está preparado el fuego eterno para Satanás y sus ángeles. Y luego que Satanás y los demonios, es decir, los ángeles caídos, sean aniquilados y puestos en su prisión eterna, Dios va a restaurar este planeta. Y Dios va a restaurar el hombre y a la mujer, por supuesto. Y se van a cumplir todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, en donde dice Dios que creará cielos nuevos y tierras nuevas. Porque al principio todo fue así. Y cuando hablamos de restauración, la palabra restauración significa volver al principio. ¿Cómo fueron las cosas al principio? La tierra, un hogar, un paraíso. El hombre, vida eterna. Nada de enfermedad, nada de dolor de cabeza y plena comunión con Dios. Eso es lo que va a ser restaurado. Hacia el final de los tiempos, el Señor va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Esta tierra va a ser purificada por fuego, pero luego Dios va a volver a hacer de esta tierra un paraíso. Y nosotros vamos a habitarla para siempre con el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Le damos un aplauso bien fuerte al Señor porque estamos del lado del campeón. Aleluya. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Ahora, yo quiero finalizar esta reunión y esta serie de enseñanzas bíblicas haciendo un llamado, una advertencia. Gente, conocemos el final de la película, pero ninguno de nosotros sabe qué clase de actor es en medio de esta película. Sabemos lo que refiere a Satanás, sabemos lo que refiere a nuestro Dios, pero la pregunta que yo te hago es, ¿en dónde te vas a ubicar? ¿De qué lado estás? ¿Del lado del bien o del lado del mal? Cuando uno hace esta pregunta allá afuera o a la gente que no tiene conocimiento de Dios, dice, no, del lado del bien. Pero realmente la humanidad se pone del lado del bien. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. No alcanza con decir, sí, no, yo estoy del lado del bien. Porque hay gente que con sus dichos dice una cosa, pero con sus hechos dice otra. Hay gente que dice, yo soy muy religiosa, pero no cumple los mandamientos de Dios. Hay gente que dice ser buena,
todos son buenos. Usted va a una cárcel, el 90% de los que están ahí dice que ellos son buenos, ellos no hicieron nada. Los cementerios están llenos de gente buena. Todos nos sentimos buenos. Pero ¿quién tiene el termómetro? ¿Quién tiene el analizador del alma, del corazón del ser humano? El propio ser humano no. El espejo es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Y nosotros estamos en medio de esta batalla. Querramos o no querramos. Habrá gente allá afuera que dice: mire, pastor, yo no tengo nada que ver, a mí no me meta en problemas. No, yo no te meto en problemas. Esto es lo que está aconteciendo. Esta es una batalla invisible, pero poderosa, universal, estratégica. Es la batalla final. Es la historia, nuestra historia, la historia de la humanidad. ¿Tú quieres ser restaurado como al principio y vivir en un paraíso para siempre con Dios? ¿O quieres perderte junto con Satanás en el lago de fuego y azufre que arde por siempre? Esa decisión no es de Dios, no es del pastor, no es de los astros, no es del horóscopo, no es del azar. Es tu decisión, tú decides. Jesús dijo: haga mi voluntad para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero también Satanás implícitamente te dice: seguime a mí. Pero lo que no te dice: donde yo voy a estar, vos también vas a estar. Satanás, al igual que en la tentación del desierto, del monte, te dice: yo te puedo dar placeres, yo te puedo dar una vida fácil, yo te puedo dar los gustos terrenales, yo puedo hacer que tu conciencia se aplaque y que no piense: muerto el perro, se terminó la rabia, no hay nada. Yo te puedo dar todas las cosas que los humanos desean en esta tierra: comida chatarra, comida basura. Pero lo que no te dice Satanás es que siguiendo su contrato, tú vas a parar al mismo lugar de condenación que está preparado para él y para sus ángeles. Nosotros decidimos. Y este es el mensaje que nosotros debemos llevar al mundo entero. Es el mensaje que tenemos que entregarle a nuestra familia. Yo sé que usted me dirá: pastor, yo no puedo, no me voy a recordar todo lo que usted dijo. No es necesario. Dígale a su gente, a su familia, a los que usted conoce, que estamos en una batalla final, que queda poco tiempo, que esta es una batalla de decisión. Es invisible, pasa por el corazón, por el interior del hombre. Es hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Satanás. No hay punto medio, no hay punto neutro. No hay yo no me meto, no hay yo no quiero saber nada, no, yo no creo. El infierno va a estar lleno de gente que no crea. No creer no es una excusa, porque ya todos tenemos conocimiento. Esto es como cuando usted va a pagar la multa. No, yo no vi el semáforo rojo. Bueno, pues estaba. Ah, yo no lo vi. Bueno, que usted no lo haya visto, ese semáforo estaba. El indicador de velocidad, menos de 80. Ay, no lo vi. Estaba. No hay tutía. Y es por eso que Dios da tanto tiempo en su gracia, en su misericordia. Porque Él quiere que la humanidad se arrepienta, se vuelva a Él. Y yo estoy convencido, porque lo dice la Biblia y porque conozco la naturaleza de mi Dios, que Dios va a ser amplio triunfador y que nosotros, sus hijos, vamos a reinar con Él para siempre, por la eternidad. ¡Aleluya! Y lo más lindo, que todo Dios lo logra a través del amor.